capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Estamos aquí con Capibara Go, gente. Pues bueno, agradecerles muchísimo el gran apoyo sobre el canal, gente. No se olviden dejar su poderoso like y suscribirse para seguirles trayendo la mejor calidad y contenido sobre este juego que a muchos nos gusta, gentita. Unas pequeñas estrategias sobre los eventos en el tema del desafío. Ya lo vamos a ver a continuación, pero antes de entrar en preámbulo, importante, como ya saben, cambió el logo del juego prácticamente. Esto quiere decir que ya está próximo a llegar el evento del Año Nuevo Chino, gente, así que vayan preparándose. ¿Cómo es la mejor forma para prepararse este evento? Que posiblemente lleguen en la gran mayoría de eventos que va a aparecer en este juego, es guardarse la mayor cantidad de gemas posibles, ¿ok? Entonces ya saben que me imagino que en el próximo evento vamos a poder sacar tesoros para las armas, para los equipamientos, que ahora es algo nuevo que añadieron, héroes épicos, entre otras cosas. Listo, gente. Ahora sí vamos a los eventos y en el tema de los desafíos. Tenemos varios, ¿vale? Dentro de este preámbulo. Vamos a ver el desafío y el calabozo de una vez, para que ustedes puedan aprovechar al máximo. Primero, el desafío de torre, gente, tiene un límite, es 100 de 10. Quien vaya alcanzando o haya llegado primero al límite se va marcando dentro de un top. No te dan recompensas por llegar a ese top, pero es un requisito, ¿vale? Es un gran requisito por el tema de aquellos jugadores que tal vez quieran llegar a tener la insignia de ser el primer capitán del viaje, gente, que ya saben. A mí ya no me aparece, ¿vale? Te aparece en la parte de acá. Pero a mí no me aparece porque yo ya cumplí todos los requisitos, ya llegué al capítulo 81. Entonces ya me dieron este marco, gente, el guardián del viaje. Esto lo pueden ver dentro de la clasificación. Y aquí pueden ver en los capítulos. Van en orden quién llega primero, segundo, tercero. Y así en orden, en orden de llegada para que lo tomen en cuenta. Así que esto es importante, es un requisito. Prácticamente llegar a la torre de desafío nivel 100, esto es importante. ¿Cómo acelerar el proceso de llegar aquí? Yo les recomiendo mucho que utilicen su formación para PvP, que utilizan para otras arenas, para enfrentarse a otros jugadores. En tema de mascotas, depende muchísimo del tema del arma. Ya saben que el arma es importante porque marca muchísimo el estilo de juego que lleves. Si eres arco, tienes que jugar mucho a crítico, jugar con el unicornio. Si juegas espada, martillo, juegas con el rey slime. Importante, Elsa sí deben llevarla sí o sí porque te aumenta mucho a ti las bonificaciones para hacer más daño al enemigo, etc, etc. Y les diría que el elefante es muy buena opción, pero si no quisiera llevar el elefante, la nube también es muy buena opción para la gran mayoría de estilos de equipamientos que lleven, más que todo por el estilo de arma que ustedes sí o sí cambia su estilo de juego, ¿vale? Entonces, no tiene nada de complicado. Si es que eres un jugador que va poco a poco empezando en esto, les recomiendo muchísimo de que aquí jueguen a la vieja confiable. La vieja confiable, gente, es jugar a mascotas que congelen, ¿ok? Entonces, si tú ves dentro del juego, por ejemplo, esta mascota, podemos ver a continuación de que lanza la habilidad cada 3 rondas y tiene 40% de probabilidad de congelar durante una ronda al enemigo. Significa que el enemigo no va a poder hacer ninguna acción mientras esté congelado. Le haces perder una ronda. Eso es muy importante. Obviamente es baja la probabilidad, pero tienes la chance. Hay otras mascotas dentro del juego que tienen el mismo rol, gente, que igualmente congelan. La vieja confiable, gente, es llevar a Elsa y 2 mascotas que congelen. Y si no tuvieras 3 espacios y solo 2, te recomiendo mejor que lleves solo 2 mascotas que congelen, porque el objetivo aquí, gente, dentro de los desafíos es que el boss no trate de cargar mucho la habilidad de ira, porque hay bosses que tienen la capacidad de casi hacerte insta kill por cargar la habilidad de ira, y mientras vas avanzando en el juego vas sacando más estadísticas y sin duda pues lo vas a poder completar, ¿vale? La vieja confiable es llevar esas 2 mascotas que congelan. En la gran mayoría de desafíos ayuda, ¿ok? Bueno, aquí en la arena no la tengo aperturada, pero después del reinicio suelo hacer ataques. Me estoy enfrentando a jugadores que me sacan muchísimo daño, pero yo con el equipamiento que llevo suelo contrarrestar un poco eso. Aquí igualmente se recomienda mucho Elsa, las mismas mascotas que le recomendé en 3 espacios. Elsa,
unicornio si llevas algún arco por el tema de los críticos. Si llevas Rey Slime es la espada o martillo. Entonces depende del estilo de juego. Aquí se recomienda mucho más jugar con la nube, ¿vale? La nube, si le sacas el tesoro, hace doble daño. Es un daño muy alto y crítico. Entonces te ayuda muchísimo. O si no, juegas al elefante para jugar mucha supervivencia. Yo he visto que los que juegan martillo o espada suelen llevar mucho de asistente el elefante, porque la curación para hacer el aguante durante las rondas que van avanzando aquí te va a ayudar muchísimo. Entonces les recomiendo esa formación. Tema de mascotas, obviamente irlo subiendo poco a poco. En el calabozo, gente, aquí sí armarse igualmente una formación, la misma que utilices en arena, te va a ayudar aquí en el calabozo, ¿ok? Aquí no lleves pets de que congelen ese tipo de cosas, porque aquí sí necesitas la mayor cantidad de bonificaciones para bien hacer mucho daño y aguantar daño del enemigo. Aquí debes tomar decisiones. Importante, el boss dentro de los pisos que vayas avanzando en el calabozo tienen bien efectos positivos y negativos, ¿vale? Los positivos es que bien te dice cuando el boss empieza la primera ronda es invulnerable a cualquier tipo de daño. Cuando llegue a 50% de vida se coloca un escudo. O se hace resistente a los rayos, se hace resistente a las dagas, etc, etc. Hay cualidades que le proporcionan a los bosses para que se hagan un poquito más difíciles. ¿Qué es lo que pasa aquí, gente? Este es de los eventos más importantes, porque cada 10 niveles que avances te van a proporcionar las monedas de platas que sirven para tirar al evento Capi, gente, o a máquinas Capi, que ustedes saben que ahí es muy bueno para sacarse mascotas, etc, etc. Entonces, esto de aquí, gente, no se vayan a olvidar de hacerlo todos los días, ¿vale? Todos los días hasta donde puedas avanzar con cada intento. Te dan 3 gratis y tienes que comprar obligatorio 2 turnos más. Yo ya compré 2 turnos más, así que me quedé ahí. Si lo haces bien, vas a sacar una muy buena cantidad de monedas Capi y prepararte para los eventos, que es lo más importante. Así que le recomiendo muchísimo. Obviamente va a haber niveles donde el piso de calabozo se ponga difícil, pero es lo importante en donde ustedes deben tomar en cuenta a tope, ¿vale? Tenemos el minero Goblin, gente, que yo hablándoles en serio, este es de los peores eventos que hay dentro del juego, ¿ok? Es de los peores, espero que en un futuro lo vayan a arreglar. El tema de probabilidades que te dan aquí, gente, es muy bajo. Prácticamente te puede salir este tipo de cosas, pero entre unas buenas y otras malas, y dependes mucho de la suerte, ¿vale? Les voy a dejar unas pequeñas tablitas. Hay una que se usaba antes y funciona también, y hay una actual que se está difundiendo en el grupo de Discord oficial del juego de Capybara Go, donde se están haciendo ahí pruebas de qué es lo que mejor debes empezar con los picos. Yo usualmente siempre pico los 4. Ahí ya fallé un martillo. Pero usualmente sé picar los 4 del centro, como lo van a ver en las capturas que mostramos. Y pues depende de la suerte. Si es que encuentras el Capi, es mucho mejor para seguir consiguiendo pues el transporte de los artículos, ¿no? Miren, aquí les doy una recomendación. Hay jugadores que dicen que es bueno ahorrar. Yo tengo 681 ahorrados. Voy a abrirlos ahorita. Más que todo para que ustedes puedan apreciar. Aquí depende muchísimo de su suerte. El objetivo, gente, es que si le tiramos, aunque le tires por 1 o por 2, cada tiro es, el por 1 es 30 de los transportes que te va a costar. Aunque le tires por 1 o por 30, sí o sí depende mucho de la suerte de que sí o sí pasen los artículos, pasen 5 artículos con éxito para que tengas otro turno más y así haya valido la pena, ¿vale? Aunque le tires por 1, por 2, por 3 o por 30, ¿vale? Corres la misma suerte. Lo que pasa es que si te ahorras más, vas a conseguir más artículos durante el ahorro de lo que haya pasado el tiempo. Entonces, muchos dirán, Tony, no sé, no vale la pena, sí vale la pena. Lo vamos a comprobar, gente. Por ahí dicen, gente, que si le tiras o ahorras hasta que tengas el por 1000, gente, sueles tener la chance de que te salga una moscata inmortal. No he visto dentro de las recompensas que te diga que te puede salir, pero realmente es algo que dicen, ¿vale? Puedo tirar el por 22, ¿vale? Voy a tirar el por 22 a ver qué es lo que nos puede salir. Necesitamos suerte, así que por acá vamos a invocar al buen Capi, gente.
El buen Capi está aquí. Siempre va a estar en el tema de suerte. Vamos a confiar en él porque siempre hemos, en la gran mayoría de aperturas, tanto en máquinas Capi y en otros eventos, lo vamos a tener a la mano porque nos tiene que ayudar aquí. Sí o sí debe pasar los 5 intentos porque si no va a ir mal, gente. Va a ir mal, así que vamos a intentarlo. Vamos a tirar el por 22 a ver si tenemos suerte. Si pasa los 5, gente, valió la pena el ahorro. Porque si no, igualmente, como les digo, no es un buen evento. Realmente está mal hecho. Deberían mejorar cierto tipo de probabilidades. O debería invertirse otra cosa para esto. Pero bueno, es lo que hay, gente. Vamos a tirar el por 22. Va a pasar, va a pasar. Ok, pasó 1, 2, 3, 4. Es buena señal, es buena señal. Buena señal, gente. Mira lo que me dio. Me dio por 22 cajas. Tuve suerte, gente. Me dio 4000 de piedras espirituales, gente. Me dio de esta de entrada. Uy, gente. Valió la pena. Miren, depende mucho de tu suerte. Como vieron, a mí me fue bien, ¿vale? Me fue bien. Tengo otro turno en esta ocasión. Deben tirar el por 6, gente. Es que el buen Capi nunca decepciona, ¿vale? Tengo que traer... Bueno, por acá tengo el buen Vara. El buen Vara tiene que darnos suerte para que nos salga el por 6, gente. Porque si nos sale el por 6, vamos a sacar un montón de recompensas. Así que acá tenemos al buen Vara, gente, que nos va a ayudar también. Los voy a tener por acá. No puedo llevar a los dos en el mismo brazo, pero bueno, gente. Vamos a tener esa suerte a ver si nos sale el por 6. Tenemos que tener suerte. A la final es suerte esto. Vas a tirar. Ok. A ver, pasa el primero. Pasó el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Sí, creo que pasa 6, gente. Sí pasa 6. ¡No! Se quedó otra vez el por 5. Miren, la espera de 22 vale la pena en mi caso. Tuve suerte porque me dio doble turno. Ahora, si no te sale doble turno, ahí sí es mala suerte. Y como este evento, pues, ¿qué es mejor? ¿Esperarse o no? Yo les diría, voy a seguir esperando. Yo voy a seguir ahorrando para este evento porque si lo dejas acumular, hasta ciertas recompensas te salen cosas buenas. Y por la cierta cantidad de ítems que saqué por las 2 oportunidades que tuve en este evento, me salió bien a mí. En otros jugadores pues puede que no les salga bien. Me vale la pena porque me salió piedras espirituales y como estoy en evento de piedras espirituales voy a pushar un poco el top, ¿vale? Bueno, no tuvimos suerte, casi, gente, casi por 1. Entregamos 6 y nos hubieran dado otro turno más, pero bueno, es lo que hay, gentita. Así que no me fue tan mal, realmente me fue muy bien, les diría. Entonces vale la pena ahorrarse, gente, vale la pena ahorrarse. Yo ya les voy avisando desde ya. Sí vale la pena, pero necesitas la suerte, ¿no? Listo, gente, pasemos a la batalla de sellos. Batalla de sellos, gente, es parecido al evento que hubo del Reno de Navidad. Aquí este boss o los bosses que vayan apareciendo prácticamente no hacen mucho daño, ¿vale? A jugadores que ya tengas un buen equipamiento, etc, etc. Tal vez jugadores que van iniciando puede que el boss les haga mucho daño, pero conforme vaya pasado el tiempo se van a sacar equipamientos fuertes que les van a hacer aguantar el daño del boss. Yo les voy diciendo, el boss a largo plazo no hace casi nada de daño ya cuando tienes un buen equipamiento y prácticamente te hace muy bajo daño. Lo que se recomienda en el evento de batalla de sellos, gente, es que saquen el mayor daño posible. Ya no es buscarse un equipamiento que te bonifique a ti para aguantar, sino hacer mucho daño. Aquí sí o sí los que tengan la nube con el tesoro, gente, que vamos acá a ver a la colección. Si tú tienes la nube con el tesoro vas a hacer doble daño y hace mucho crítico con esto, ¿vale? Entonces es la mejor pet que pueden usar en este evento. No deben llevar el elefante porque el elefante es curación, gente, así que no les va a ayudar en mucho. Entonces importante para que lo tomen en cuenta. Yo como llevo arco, unicornio sí debo llevarlo. Yo les recomiendo mucho, si tú juegas martillo o espada, ve haciéndote un arco para este evento porque si no te van a sacar mucha ventaja. Aquí la gran mayoría de jugadores ataca con arco para sacar el mayor daño posible por el tema de los críticos, ¿no? Entonces les puede ayudar esa parte. ¿Cómo pueden armar? Yo llevo arco. En vez de usar la capa o el que te da vida, que es esta armadura de aliento dragón, utilizamos la túnica, gente. Realmente la túnica es la mejor que hay dentro del juego. Les diría tema de podríamos decir capitas, armaduras o chalecos. Es el mejor, podríamos decir, armadura free to play que hay. Hacen muchísimo daño. Con este tienes que usarlo sí o sí porque te estaquea mucho daño, ¿vale?
En vez de llevar los anillos, gente, tienen que llevar, yo llevo doble anillo, gente. Ahorita ya me salió otro. En próximos eventos lo voy a usar si es que es tema PvE. Yo utilizaba este que te aumenta el 10% de tasa de crítico de ataques básicos durante 2, ¿vale? Ya no me ayuda mucho porque mi arma tiene un buen porcentaje crítico y con la montura y con la montura que les mostré en la transmisión, en el video anterior que sacamos esta montura, gente, que igualmente destaca tasa de críticos. Entonces prácticamente tengo un buen porcentaje de crítico, ¿vale? De igual manera, no está de más dejarlo ahí por si acaso aprovechar en diferentes eventos, gente. Utilizar estos dos anillos. Y sin duda este también para próximos eventos. Voy a jugar más al tema de anillos porque me aumenta la tasa de críticos de habilidad, que eso hace bastante daño. Tema de tasas de críticos de habilidad lo tengo bajo, así que eso me va a ayudar muchísimo. Por lo demás, gente, pueden usar anillos de fuego también. No tengo el anillo de fuego. Puedes utilizar el que te da espina de hielo, pero no hace mucho daño, es más que todo PvP ese anillo. Y sin duda, si juegas a arco, gente, deben utilizar doble copita, gente. Doble copita deben usarlo porque les ayuda muchísimo a hacer el tema del daño crítico. O sea, hace que el enemigo sea más vulnerable a los críticos. Entonces te ayuda muchísimo. Si no fuera el caso, gente, puedes jugar este, que para los tanques va muy bien por la cantidad de vida que llevan. Dependiendo de la cantidad de vida que lleves, vas a hacer el daño. Yo ya no lo uso, lo usaba antes, pero como ya me salió 2 copas, pues prefiero las 2 copas para hacer más daño por los críticos. Es una recomendación. Solo daño deben sacar en el evento, gente. Vale, solo daño. Prácticamente lo que les va a ayudar muchísimo es el daño a tope. Entonces vayan preparándose para estos eventos. Esto es lo que les puedo compartir en el tema del desafío. El calabozo, gente, igualmente aquí, bestia, gente, me salió 22 de estos de energía. Es una locura, gente. Algunos dirán vale la pena ahorrar o no, pero yo les recomiendo sí, vayan ahorrando. Esto lo voy a guardar para un evento, poco a poco lo voy a ir gastando. No sé si con cada reinicio me va a ir subiendo esto, porque tengo 22 intentos restantes. Puede que después del reinicio no me vaya a sumar, o si me suma mucho mejor lo voy a ir ahorrando para pushar en eventos, ya saben, de gastar energía y usarlo sabiamente para siempre quedar en la gran mayoría de eventos, porque hay suerte. La vieja confiable, gente, deben usar 2 pets, o sea, 2 mascotas de congelamiento. Más que todo es porque aquí hay bosses que sí o sí, gente, les pegan o los one-shotean y debes depender mucho de bloquear un turno para que no estaque la habilidad de ira y puedes aguantar lo mayor posible dentro de la batalla, ¿no? Si tú ves aquí, la tasa de críticos del monstruo aumenta 40%. Entonces, los ataques que te va a hacer es muy alto. Entonces, si tú bloqueas un turno, mucho mejor. Acá, el monstruo es inmune a congelación y aturdimiento. Aquí es donde ya las mascotas no funcionan. Los de aturdimiento, como les mencioné, el congelamiento ya no te funciona aquí en el árbol celestial. Solo en guarida de dragón y en la isla de espada fantasma les va a ayudar eso. Aquí, gente, congelamiento y eso ya no les va a ayudar. Pero las mascotas, si las llevas con gran cantidad de daño, van a hacer un poquito más de daño. Si tú tienes la montura del tipo que te da aumento de daño de mascota, te proporciona aquí un buen buffo. Entonces podrías sacar ese potencial. ¿Cuál mascota? ¿Cuál montura, gente, les da la proporción de daño de mascota? Es esta, ¿vale? No necesitas equiparla. Aquí te dice daño de mascota, 15% lo obtienes de base ya, gente. ¿Ok? Obviamente si lo tienes equipado con la habilidad, cada ronda aumenta el daño de la mascota. Entonces podrías usarlo de principal, tal vez para hacer un poquito más de daño, pero yo prefiero por los críticos seguir utilizando la del dragón. Acá, gente, tasa de contraataque del monstruo. Aquí el monstruo te va a contraatacar durísimo, gente. Y activa muy buenos contraataques. Aquí si le aturdes, gente, o le sueles bloquear con el congelamiento, pues puedes llegar a un nivel mucho más alto, ¿vale? Yo por acá lo tengo un poquito bajito, pero los demás niveles sí lo tengo mucho más OP. Es una recomendación que les doy. Por lo demás, gente, con esto llegaríamos a lo más básico del juego. E iríamos después con el tema de los legados, ¿vale? El tema de legado es algo muy importante. Les voy a dar algunas estrategias que se deben tomar en cuenta para que ustedes vayan progresando con el tema de los equipos. Más que todo por el legado, qué estrategia de llevar. También igualmente es tema de suerte, qué
qué héroes te pueden salir, etc, etc, y algunas recomendaciones mucho más importantes. Entonces, muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Nos veríamos en un próximo videito, gentita, y sin duda tal vez en una próxima transmisión también, no muy lejana. Nos veríamos dentro de poco. Cuídense mucho. Bye bye, gentita.